Pensaba en la expresión que dijo el Señor Jesús: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y luego reflexionaba un poco sobre qué podría significar este contexto, más allá de lo que simplemente pues, se nos han dicho, se nos han enseñado acerca del Evangelio. Porque a veces hemos tenido la costumbre, por así decirlo, yo mismo fui creyente de esas cosas, de creer que el Evangelio era solamente ir a un culto, cantar, orar, que leer la Biblia. Eh, bueno, una serie de prácticas y cosas que hacemos, obviamente, los que creemos en el Señor Jesucristo y hemos aceptado el mensaje del Evangelio. Ciertamente hacemos esas cosas, pero no es el Evangelio. A veces como que creemos, nos enfocamos más que el Evangelio son aquellos beneficios que obtenemos por recibir a Jesús, o que son aquellas cosas que empezamos a realizar, pero nos enfocamos en otras cosas diferentes a lo que es el Evangelio. Y el Evangelio no es solamente decir, el Evangelio es poder de Dios para salvación, sino ir más allá, a su origen. Todo tiene un origen, ¿sí? Y aunque es verdad que el Evangelio es poder de Dios para salvación, no es poder de Dios para salvación por cualquier cosa. Tiene un porqué, una razón de ser, un origen. Y quiero decirte, amigo, que en el mismo pasaje de Romanos capítulo 1 comienza a describir el apóstol Pablo qué es el Evangelio en sí. Antes de llegar al versículo 16 que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, dice el porqué, el origen de las cosas. Y ahí empieza a decir que el Evangelio es de origen divino. Dice el Evangelio de Dios. Entonces, ¿podemos decir que el Evangelio es una buena noticia para salvación? Sí, claro que sí, es una buena noticia para salvación. ¿Pero por qué es una buena noticia? Porque no tiene origen en el ser humano. El Evangelio no se lo creó el ser humano. El Evangelio es de origen divino. Entonces, podríamos decir que el Evangelio dista mucho del concepto de la religión o del concepto religioso. Una religión se creó con el fin no solamente de satisfacer las necesidades humanas, de creer en alguien que va por encima de nosotros, en este caso pues se cree Dios, sino también en las obras que se hace para alcanzar el favor de ese Dios. Ese es el concepto manejado en la religión. Entonces, por eso hago unas cosas para ganarme el favor de Dios, y estas cosas el Señor Jesús se las recriminaba precisamente a muchos judíos que decían, ustedes hacen esto y aquello, pero no es de esa manera. Y el Evangelio es algo diferente, totalmente diferente. ¿Y qué es? Dice, no es el hombre haciendo cosas para buscar a Dios, sino que el Evangelio muestra a un Dios que vino a buscar al hombre. Jesús lo dijo claritamente, el Hijo del Hombre vino a buscar, y no solamente a buscar, sino a salvar lo que se había perdido. Entonces el Evangelio es Dios obrando para rescatar a la humanidad. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y yo los haré descansar. Porque el Evangelio no debe ser un yugo para ninguno. No debe ser algo de decir, ay hombre, el Evangelio es difícil, es muy duro. Tengo que dejar esto, dejar aquello, hacer lo otro. Eso funciona de esa forma cuando yo voy a hacer un negocio. Incluso si yo veo que en el negocio lo que voy a recibir es mucho más lucrativo que lo que voy a dejar o a pagar, obviamente yo lo hago. Pues sencillamente en el Evangelio usted está recibiendo la vida eterna, y eso no solamente es lo único que se recibe, sino hay un paquete grandísimo que viene en torno a esta buena noticia, que sinceramente vale la pena hacer ese esfuerzo. Hombre,
si estás cansado, si estás abatido, si ya crees que no puedes más, pues déjeme decirte que Jesús es el descanso que necesita el alma. De verdad, te lo digo, Jesús es la solución. ¿Sí? Él es el único camino y es que no cualquiera lo da todo por nosotros. Nosotros haríamos algunas que otra cosa por la gente. Y si es de una buena persona, pues con más razón. Pero el Señor Jesucristo dio la vida por los pecadores, por aquellos que lo rechazamos mucho tiempo. Y el Señor dijo, bueno, sin causa me aborrecieron. Y cuántas personas de nosotros cuando nos hablaban de Jesús, nosotros como que no queremos saber nada de Él. Y aún Jesús no nos había hecho nada y aún así no lo queríamos cerca de nosotros. Pero el día que tuvimos ese encuentro con Jesús, nos dimos cuenta que es más que una buena noticia. Con razón los ángeles, cuando se encontraron a los pastores, le dijeron, vengan, escuchen que les tengo noticias nuevas, no buenas noticias solamente, sino noticias de gran gozo. Entonces el Evangelio es un gran gozo, es una buena noticia. Que muchos nos han dicho que el Evangelio empobrece a la gente, que porque se trabaja para el pastor. Bueno, esos conceptos equivocados que la gente tiene porque no conocen el Evangelio, porque eso no es el Evangelio, ¿sí? Vemos que el apóstol Pablo resume en Efesios 3:8 que el Evangelio son las inescrutables riquezas de Cristo. Algo inescrutable es algo que no se puede contar. Es decir, que el Evangelio enriquece la vida del ser humano y la enriquece de tal manera que uno no vuelve a ser el mismo. Y aunque lo mira, no dice, uy, ¿cómo que es? ¿Cómo que no? Pues sí, ese era. Pero sencillamente ahorita está transformado por el poder de Jesucristo. Entonces, ¿por qué el Evangelio es poder de Dios para salvar? Porque no es de origen humano. Si fuera de origen humano, no serviría para mucho, sería una religión más, adorando en una religión muerta a un Dios muerto. Pero el Evangelio tiene un Dios que no es invención de nadie, es nuestro Señor Jesucristo, el único e incomparable Dios, el único que verdaderamente es capaz de salvar al hombre pecador. Por esa razón es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? Pues a todo aquel que cree, porque lastimosamente no todos quieren creer a la voz de Dios. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo y hasta una próxima ocasión. Chao, chao.